Bienvenidos, el día de hoy estudiaremos el artículo número 3. El artículo 3 se conforma de 12 párrafos, 10 fracciones y 18 incisos. Nuestro párrafo número 1 nos dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, que estará conformado por la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, deberá de impartir y garantizar la educación. Este tipo de educación será la inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación básica se conforma de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Por otro lado tenemos la educación media superior y la educación superior. Y nos dice que todas estas serán obligatorias. Además, nuestro párrafo 1 nos comenta que la educación es un derecho de la niñez y es obligación del Estado concientizar de su importancia. Nuestro párrafo 2 nos dice lo siguiente: que corresponde al Estado la rectoría de la educación. Además, esta deberá de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Como te das cuenta, el párrafo 2 habla sobre la rectoría de la educación. Nuestro párrafo 3 está derogado. Nuestro párrafo 4 nos habla de lo siguiente: la educación se basará en el respeto de la dignidad de las personas. También tendrá un enfoque en los derechos humanos e igualdad, y fomentará el amor a la patria, además de respetar los derechos, libertad, cultura de la paz, independencia, la justicia y promover valores, además de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como te das cuenta, el párrafo 4 nos habla sobre la dignidad de las personas y el enfoque en los derechos humanos e igualdad, además de fomentar el amor a la patria y los valores. Nuestro párrafo número 5 nos habla que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, otorgando o priorizando el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Nuestro párrafo 6 nos habla sobre las maestras y los maestros, estos vistos como agentes fundamentales del proceso educativo, y los maestros tendrán derecho a formación, capacitación y actualización. El párrafo 7 nos habla que la ley establecerá las disposiciones para la carrera de maestras y maestros. Eso será en las funciones de docente, directivo o supervisión. El párrafo 8 nos habla de la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes, directivos o supervisores. Y esto se refiere a los procesos de selección, que deberán de ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Además, en estos procesos se tomará en cuenta los conocimientos, aptitudes y experiencia. Nuestro párrafo número 9 nos habla que el Estado se encargará de fortalecer las instituciones de formación docente, principalmente en las escuelas normales, que bien sabemos es donde se forman a nuestros maestros. Nuestro párrafo 10 nos habla sobre los espacios educativos son un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto quiere decir que el Estado deberá de garantizar materiales didácticos, infraestructura educativa y que el mantenimiento de estos lugares sea idóneo. Nuestro párrafo número 11 nos menciona que el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Se deberá de considerar la opinión de gobiernos de entidades federativas y diversos actores sociales relacionados con la educación, así como proyectos o programas educativos que contemplen realidades y contextos regionales. Por lo tanto, nuestro párrafo número 11 nos habla que el Poder Ejecutivo Federal determinará los principios rectores, los planes y programas y tendrá en cuenta opiniones sobre el sistema educativo. Nuestro párrafo número 12 nos dice lo siguiente: planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación general. Se deberá de incluir el conocimiento de ciencias y humanidades, así como la enseñanza de distintas disciplinas como las que puedes ver en la pantalla. Muy bien, hemos finalizado con los párrafos, ahora daremos inicio a las fracciones. La fracción número 1 nos dice que la educación deberá de ser laica y lejos de cualquier doctrina religiosa. La fracción 2 nos dice que el criterio orientará la educación y se basará en los resultados del progreso científico, además de luchar contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Como te puedes dar cuenta, estas dos fracciones, fracción 1 y fracción 2, se entrelazan entre ellos. En la fracción 2 encontraremos diversos incisos. Inciso A.
Será democrático, visto como un sistema de vida fundado en el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Inciso B. Será nacional, sin hostilidades ni exclusivismos. Esto quiere decir que atenderá nuestros problemas, el aprovechamiento de recursos, la defensa de nuestra independencia política, económica y dará continuidad al crecimiento de nuestra cultura. Inciso número C. Contribuirá a la convivencia humana para fortalecer el respeto y aprecio por la naturaleza, la diversidad cultural, dignidad de las personas, integridad de las familias, fraternidad e igualdad de derechos, evitando privilegios de razas, religiones, grupos de sexo o individuos. Con énfasis entonces el inciso C en la convivencia humana. El inciso D está derogado. Inciso E. Será equitativo. Esto quiere decir que el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho de la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito, permanencia de los servicios educativos. También nos menciona que en las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de la vida de los educandos, con un énfasis en el carácter alimenticio. Además, dice que la educación para personas adultas se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. Y dice que en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural, basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Inciso F. Será inclusivo, al tomar en cuenta las capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas para las barreras del aprendizaje y la participación. Como puedes ver, el inciso F nos habla que se tomarán en cuenta las capacidades de los estudiantes y se mitigarán las barreras del aprendizaje. Inciso G. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de las diferencias de los derechos. Entonces, dentro de este inciso G, se fomenta el respeto y el reconocimiento de las diferencias entre las diferentes personas. Inciso H. Será integral. Esto quiere decir que educará para la vida con el objetivo de desarrollar a las personas en sus capacidades cognitivas, socioemocionales, físicas y que le permitan alcanzar su bienestar. El inciso I nos habla de la excelencia, entendida como el mejoramiento integral que promueve el máximo logro de aprendizajes para el desarrollo del pensamiento crítico y fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad. Nuestra fracción 3 se encuentra derogada. Fracción número 4 nos dice que toda la educación que el Estado imparta deberá de ser gratuita. Fracción número 5. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Y también nos dice que el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, además de garantizar el acceso a la libre información. Como puedes ver, la fracción 5 nos habla sobre los derechos de la ciencia, la tecnología y de conocer la información que salga de ella. Fracción número 6. Nos dice que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará los reconocimientos de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. Recuerda entonces que la ley aquí tendrá la opción de otorgar o quitar los reconocimientos que son conocidos como ROBOE. Además, también en el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán hacer lo siguiente. Inciso A de la fracción 6. Las escuelas particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo 4 y fracción 2, así como cumplir con los planes y programas a que refieren los párrafos 11º y 12º. Recuerda que el párrafo 4 y la fracción 2 hablan sobre una educación gratuita y libre de servidumbres y fanatismos religiosos. Nuestro inciso B habla sobre obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público, en los términos que establece la ley. Esto quiere decir que las instituciones particulares deberán de tramitar
o sacar sus permisos para poder ejercer. Fracción número 7. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue la autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Recuerda, por eso se llaman universidades autónomas. Entonces ellos se podrán gobernar a sí mismos o poner sus propias reglas de forma interna. También realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra, de investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Y también determinarán sus planes y programas. También fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Esto quiere decir que ellos pondrán sus propias reglas en el ingreso, promoción y permanencia de los docentes o administrativos que se encuentren en la institución. Fracción número 8. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. En nuestra fracción número 8 quiere decir que el Congreso de la Unión expedirá leyes para que haya una adecuada comunicación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, además de fijar las aportaciones económicas correspondientes a este tipo de servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. Esto quiere decir que el Congreso de la Unión dirá el presupuesto para el sistema educativo y también tendrá la facultad de sancionar a los funcionarios públicos que incumplan sus disposiciones. Fracción número 9. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonios propios, no sectorizado, al que corresponderá lo siguiente. Inciso A. Este organismo deberá de realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional. También va a determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación. Inciso C. Este organismo va a establecer los criterios que deberán de cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua. Esto quiere decir que este organismo va a establecer los criterios para elegir a estas instancias evaluadoras. Inciso D. Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje, así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Inciso E. También este organismo deberá de proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y la de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas. Esto quiere decir que este organismo propondrá mecanismos para que se coordinen la autoridad federal y la de las entidades federativas. Inciso F. También podrá sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de la educación básica y media superior, así como también para la educación inclusiva y de adultos. Inciso G. Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. Esto por medio de publicaciones o informes. También nos dice que la ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación. Esto quiere decir que la ley va a regir al organismo que estábamos mencionando anteriormente. Fracción número 10. Aquí nos habla sobre la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. También nos dice que las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Y muy bien amigos, así hemos llegado al final de este estudio del artículo número 3. Espero que la información te sirva mucho. Hasta luego.